Ya volvemos a estar de nuevo con todos ustedes. Bien, en Para Todos la 2 vamos a dedicar los próximos minutos a la educación, ¿verdad?, de los más pequeños. ¿Se imaginan que su hijo o su nieto pudiera convertirse en un genio de las matemáticas? Pues quédense con nosotros, porque hoy vamos a contarles cómo. Además, también tendremos la visita de Daniel Closa, que nos explicará las curiosidades de los ciclos biológicos de los seres vivos. Pero ahora vamos a centrarnos en los números y en las operaciones matemáticas, dos asignaturas pendientes para muchos estudiantes. Desde luego, nuestros siguientes invitados se han propuesto que las mates, ¿verdad?, sean divertidas y fáciles de estudiar. Son Fernando Blasco, profesor de Matemática Aplicada en la Universidad Politécnica de Madrid, y Juan Medina, profesor de Matemática Aplicada y Estadística de la Universidad Politécnica de Cartagena. Ambos son doctores en matemáticas y han escrito juntos el libro que tenemos sobre la mesa, Tu hijo puede ser un genio de las mates. Muy buenas tardes a los dos, lo primero. Buenas tardes. Realmente, esta es la pregunta del millón. ¿Creéis que todos los niños pueden llegar a ser genios matemáticos, a pesar de que tengan padres que no sepan lo que son integrales, ecuaciones o derivadas? Bueno, pueden llegar a que les gusten mucho las matemáticas, a que esto, que es un martirio, que es un suplicio para muchas familias, llegue incluso a estar deseando que llegue esa hora de las matemáticas, en que las disfruten y que obtengan muy buenos resultados con las matemáticas. ¿Por qué creéis que tienen tan mala fama las matemáticas, o que siguen teniendo tan mala fama para algunos? Hombre, lo que ocurre con las matemáticas, pues a veces es que uno las intenta aprender de memoria, por ejemplo. Eso es mal hábito. Otra cosa es que si no se sabe lo anterior, se le joroba lo que tiene que estudiar en ese momento. Es como un edificio que si tiene mal los cimientos se va a acabar hundiendo. Entonces, quizás el problema es también otro, que los padres, pues si dicen las matemáticas a mí no se me daban, iban muy mal, también crea actitudes negativas hacia poder estudiarlas. Entonces, bueno, se confluyen un montón de caracteres y al final pues hay fracaso. Las matemáticas están por todas partes, pero ¿vosotros creéis que con esa actitud hay gente que suspende las matemáticas mucho antes de empezar a estudiarlas? Hay veces que sí, por eso mismo que decíamos. Si uno oye ya, uy, las matemáticas no hay, a mí me ha pasado en la universidad. Bueno, el libro que hemos escrito está destinado a gente más pequeña, pero vamos, nosotros los dos somos profesores y yo lo he oído en la cola de secretaría cuando estaban los alumnos matriculándose, de cálculo y álgebra deja una porque es imposible que apruebes las dos. Bueno, error. Muchos alumnos estudian las dos asignaturas y aprueban. Entonces, lo que hay que hacer es dedicarse a ellas y perderles el miedo. Es pues como otra asignatura más. Básico, Juan, una buena enseñanza, como apuntaba Fernando, desde el comienzo, desde primaria, una buena base. Efectivamente, muchos alumnos que tenemos en la universidad, el problema es que no han pensado nunca en un problema, valga la redundancia. Y bueno, estamos viendo los síntomas, pero todo surge de cuando aprendieron las matemáticas en primaria. Pero claro, también depende mucho, Fernando, Juan, del profesor que tengas, ¿no? Siempre se ha dicho que la asignatura no es tanto la dificultad que encierra ella misma, sino quién te lo enseña y de qué manera y cómo. Sí, influye. Influye en matemáticas, influye en lengua, en historia, en todo. No, eso es cierto. Entonces, en matemáticas quizás hay que esmerarse un poquito más por el rechazo que mucha gente tiene hacia ellas y porque hay que entenderlas. Otras asignaturas, pues eso, puedes memorizar, pero en matemáticas, si no comprendes lo que estás haciendo, es un problema. Y muchas veces también no se han visto todas las matemáticas que podemos encontrar en el día a día. Entonces, ¿estáis en contra de memorizar fórmulas? Porque parece que están relacionadas. Por supuestísimo. En el momento alguien en matemáticas tiene que memorizar porque no entiende y no hace el esfuerzo por entender, a partir de ese momento empieza a estar perdido. Fernando, ¿tú también lo crees? Sí, vamos. Yo el otro día, me pasa en clase todos los días, yo las fórmulas las suelo deducir. Yo me sé pocas, ahora ya me voy sabiendo más porque a fuerza de utilizarlas se aprenden. El mismo ejemplo que las tablas de multiplicar. Muchos han padecido estudiando cuáles son los números. Y sin embargo, pues si quieres multiplicar 5 por 4, lo más sencillo es que sumes 5 4 veces. Si no sabes multiplicar, pero sabes sumar, lo tienes. No es necesario que lo memorices. Y como ese ejemplo, cuando luego aumentamos, bueno, pues hay multitud. Vamos como las matemáticas están por todas partes, están en nuestro día a día, vamos a tener que torear con ellas, o sí, contadnos formas de intentar hacerlas pues más llevaderas, ¿no? De truquillos para hacer matemáticas sin darnos cuenta. Para niños, por ejemplo, tú quieres que hagan operaciones.
pues entonces tú te vas encontrando las matrículas, los coches, y puedes ir sumando los números que aparecen en la matrícula. Juegos de magia, hay muchos, pues vienen en las cajas de magia, vienen juegos que vienen tarjetas de adivinación, que en realidad para adivinar lo único que hay que hacer es sumar unos números que aparecen. Con eso al niño va a tener que hacer operaciones matemáticas sin darse cuenta, no es una batería, una ristra de operaciones, pero las va a tener que practicar. Jugar a las cartas, cuando uno juega a las cartas lleva un tanteo, sabe repartir, está viendo, bueno, pues un montón el dominó, compara los puntos, los números, el juego de la oca, que es muy sencillo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lanzas un dado, cuentas casillas. Si estás en la 12 y te sale un 5, 1, 2, 3, 4, 5, llegas a la 17. Podemos, en todas las actividades que hace el niño, introducirle los conceptos matemáticos que aparecen. Y dejarles que se tomen su tiempo, porque muchas veces a lo mejor les decimos 6 por 5 y queremos que respondan ya, en décimas de segundo. Eso que comentas del tiempo es fundamental. Mira, las matemáticas necesitan de una enseñanza personalizada y las aulas tienen más alumnos de los que deberían. Entonces ahí entra el papel de los padres, es fundamental para ayudar a sus hijos. De hecho, fue fundamental para nosotros. Y ahora que está muy de moda el tema Finlandia, pues en Finlandia los padres incluso se forman para enseñar a sus hijos. Entonces el tiempo, claro, el tiempo que hay que tomarse para que un alumno, pues en la hora que tiene en clase no da tiempo. Y en casa puede ser tomarse todo el tiempo que necesite, porque el padre, claro, que es más importante para él que la educación de sus hijos. ¿Algún otro truco que nos ha traído aquí Fernando? Algo tan sencillo que se supone que todos tenemos en casa, ¿no? Un trozo de papel, un vaso... Bueno, aquí hemos traído unos materiales sencillos, pero es, por ejemplo, este vaso. Vamos a hablar de geometría. Yo planteo, es un vaso como los que hay en muchas casas, y alguien se ha parado a pensar, a lo mejor los espectadores que nos estén viendo han pensado qué es más, qué longitud es mayor, si la altura o la circunferencia del vaso. ¿Tenemos alguna idea? Yo creo que se puede pensar. Bueno, pues vamos a verlo. Casi todos recuerdan que la longitud de la circunferencia tiene que ver con el número pi, ¿no? La longitud de la circunferencia es 2pi por r. Pero si uno marca aquí y cogemos la cuerdecita, lo que he rodeado, ¿veis? Justo el principio y el final. Entonces, si cojo justo donde termina, la pongo aquí, oye, y cuelga más la cuerda que el vaso. Por tanto, la longitud es mayor que la altura de este cilindro. Eso es una cosa que aparentemente va contra la concepción que tenemos. Entonces, tocar las matemáticas, no solo el saber, pues bueno, es 2πr, la fórmula que tenemos, sino poder manipularlas, eso es muy bueno y ayuda mucho con objetos cotidianos que tenemos en casa. Esto es, bueno, pues una figura hecha con papiroflexia, igual que antes pues estaban construyendo un cesto. Aquí lo he estado haciendo yo mientras estaban preparándolo. Bueno, pues es una figura en la cual aparecen triángulos, aparecen cuadrados, pueden aprender la geometría manipulando. ¿Eso lo has hecho tú? Ahora, mira, ¿En el ratito que lleváis antes de entrar en la entrevista? Sí, eso lo hemos hecho y lo puede hacer pues los padres con los hijos en casa. Tenemos una pieza de papel que es un cuadrado. Si la doblamos por la mitad, hombre, hay que tener un poco de práctica, pero obtenemos un triángulo rectángulo. Si lo doblamos una vez más, pues lo que vamos a obtener son 4. Esto ya nos daría para hablar de los triángulos, nos daría para hablar de fracciones, y luego, por último, haciendo un pliegue, lo que obtenemos son este tipo de figuras, y bueno, pues con 12 de ellas, también tendríamos que contar los papeles y todo eso se puede montar. Es geometría. Claro, Fernando, pero muchas veces estamos en casa y los niños piden ayuda y el papá o la mamá dice, hijo, es que me encantaría ayudarte, pero yo soy más bien de letras. Ahí está la razón de este libro. En primer lugar, pueden haber dos tipos de padres. Los que han disfrutado con las matemáticas van a seguir disfrutándola y alegrándose, y los que en su momento no les entraban, ahora de mayores las van a ver de otra forma y van a tener un fin muy importante para ellos, es ayudar a sus hijos. Aquí entra el libro, repasar contenidos y el método para poder repasar las matemáticas. Bueno, damos unos listados de problemas, los problemas tan temidos, pues un listado de problemas donde los padres, al estilo de estos programas donde hay que contestar rápidamente, pues pueden practicar con ellos un cálculo mental, unos problemas donde no va a haber dificultad en operaciones y que va a hacer que sin darse cuenta los niños puedan atacar problemas. Desde ese momento ya tengan la confianza suficiente para, en matemáticas, aproximarse a cualquier problema y atacarlo con total confianza y llegar al objetivo de lograr resolverlo.
Claro, porque actualmente, Fernando, Juan, cuando leemos un periódico, vemos el telediario, estamos haciendo un cursillo avanzado de matemáticas, datos del IPC, datos del desempleo, cifras por ahí perdidas en Suiza. Claro. Sí, no, eso, los números están a la orden del día. El problema, pues hay veces que los números se manipulan también, pero por lo menos hay que saber entenderlos. Uno de los problemas que había era con las hipotecas, los famosos suelos de las hipotecas. Bueno, pues mucha gente ha tenido problemas y es pues también de las noticias del día a día, y eso es por no saber qué es lo que quiere decir el suelo de una función, los máximos, los mínimos. Todo eso hay que conocer matemáticas para vivir en el mundo que tenemos. Si luego otra de las cosas que hay, nos comunicamos con un teléfono móvil, está apareciendo la codificación. Nuestras cuentas bancarias están a salvo gracias a códigos criptográficos, que son, bueno, pues números primos. Aparecen en el siglo XXI, las matemáticas están en todas partes, aunque no las veamos siempre. Si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Es que hay que unirse a él, y las matemáticas no solo son los contenidos, es las capacidades que se logran alcanzar con las matemáticas, una capacidad de síntesis, una capacidad de aprender que tenemos los matemáticos. Nos buscan en empleos que no tienen nada que ver con lo que hacemos. O sea, que uno cuando se forma en matemáticas es que se está formando como persona. Podemos decir que las matemáticas son los estiramientos, la gimnasia del cerebro. ¿Y cómo se debería de enseñar entonces las matemáticas? Hablabais antes de que se debería de personalizar y sobre todo cambiar, ¿no? Esta forma de enseñar quizás ancestral, tan tradicional. Sí, se enseñan bien. A ver, muchas veces enseñan bien, pero el problema principal es la cantidad de alumnos que hay. Por ejemplo, dentro de unos meses volverán a salir los resultados se volverán a hacer los informes PISA, y pasado el tiempo saldrán los informes. En España, donde estamos peor es en la parte superior y en la parte inferior de resultados. Hay pocos alumnos de los que hacen los problemas de mayor dificultad. Claro, ¿por qué? Bueno, pues porque en media estamos bien, pero esos alumnos que pueden dar más de sí necesitan una atención personalizada que el profesor, simplemente por número de alumnos que hay en el aula, no tiene. Entonces, yo creo que la labor de los profesores es buena. Ahora, este año en julio, nos juntaremos los profesores de matemáticas en Mallorca, en las jornadas de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, y la prueba es, bueno, pues que se expone la cantidad de métodos que desarrollan profesores para compartir con los demás y poder hacerlo. El problema fundamental no es cómo se están enseñando, sino que a veces es imposible, pues por cuestiones del medio, hacerlo en el aula. Entonces, bueno, pues en las casas, si los padres ayudan un poquito, es también una buena labor. ¿Pero notáis ahí una diferencia quizás entre un profesorado más joven? Bueno, no. El profesorado más joven, a lo mejor lo que precisamente le puede faltar experiencia, pero a cambio tiene ganas y energía. Yo conozco recién licenciados que han terminado la carrera el año pasado y están trabajando, desarrollando materiales con muchísimo entusiasmo. Y conozco gente de la que yo aprendo. Yo todavía los que estamos en la mediana edad, tenemos a los dos lados, y lo que sí que son apasionantes. Hay muy buenos profesores de los de antes, con su método, con sus historias, con sus materiales que han ido pasando, y los jóvenes también. No, yo en ese sentido no veo problema de generación. Y en otros países, por ejemplo, en Rusia y en la India, también tienen fama de que son muy buenos con los números, ¿no? De que son muy buenos haciendo, pues no sé, que parece que lo lleven en la sangre. En la sangre. ¿Qué es lo que hacen distinto? Yo no creo que sea porque sus padres insisten más en la materia. La formación rusa en matemáticas era muy buena. La formación en ciencias, yo he estudiado con muchos libros de la editorial Mir, que eran una maravilla. En la India lo que hacen es calcular. Están centrados no en conceptos tampoco geométricos, vamos, son muy buenos en los campeonatos mundiales de cálculo, utilizan una especie de ábaco para los niños para calcular, aunque no lo tengan físicamente, mentalmente se están imaginando cómo hacer las posiciones. Cosa más rudimentaria, el ábaco también, ¿no? Por otra parte. Pero el ábaco, bueno, la capacidad de calcular a veces es importante, pero no es fundamental en matemáticas, porque en matemáticas es fundamental sobre todo el concepto de las cosas, el entender de cómo se van deduciendo las cosas. Y es fundamental para aprender, yo creo que es clave una palabra para aprender matemáticas, es descubrir por uno mismo las matemáticas.
O sea, el alumno tiene que descubrirlas, porque las matemáticas están ahí, están ahí. Con ayuda de un buen profesor, de un buen padre, esas matemáticas se pueden descubrir. Bueno, y con la ayuda también de este ejemplar que nos habéis traído hoy para intentar no tirar la toalla con nuestros hijos a la hora de enseñarles las matemáticas o al menos a la hora de compartir esos deberes o esas tareas en casa y poder estar con ellos. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. A mí sí que me gustaría, antes de concluir, Marta, si te parece, algún consejo para motivar a nuestros hijos en esto de las matemáticas, que no les tengan miedo, en una palabra. Que las descubran en todas las actividades. Pues, pero matemáticas, y ya lo que voy a decir, sirve también, pues si uno quiere estudiar arte, puede ir a un museo de arte. Si uno quiere conocer geografía y tiene medios, puede viajar. En matemáticas igual, encontrarlas en todas las actividades, las circunferencias que hay en el vaso, las ruedas, por qué son redondas, las ruedas de los coches, pensar en lo que estamos haciendo. La forma de los edificios también. Las formas. Hay muchísimo arte, matemáticas y arte, hay la geometría aparece pues por doquier. La razón áurea, uno puede analizar qué ocurre, hay juegos, actividades con un código de barras que se pueden, parece casi magia, qué relación tienen los números que hay en el código de barras o los números de serie de los billetes. De hecho, nosotros tenemos códigos de barra en el libro. O sea, el libro no acaba en las tapas. Podemos, si lo vamos leyendo, hay códigos de barras que con el teléfono móvil apuntas al código de barras, inmediatamente te lleva a una web donde te explicamos para que refresques todo esto. O sea, que no acaba ahí el código libro. QR, me parece. Códigos QR, sí. Efectivamente, sí. Y esa web además va a estar viva, se ha incluido material y va a ir cambiando para ver que las matemáticas no son algo estático, sino que se aparece por todas partes. Que sí, Fernando, que si te hubiéramos tenido de profesor, otro gallo cantaría. Eso está clarísimo. Muchísimas gracias, Fernando y Juan, también por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.